Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. No podemos solayar lo político, porque hasta con el aire que respiramos tienen que ver las decisiones políticas y administrativas. Y cuando yo digo personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted, no es un simple eslogan, es el convencimiento desde hace muchísimos años de que el televidente tiene que estar bien informado, y cuando se acerca a un programa como este, que no es pues la gran frivolidad, que no lo es, que no es pues lo más divertido del mundo, pero que tiene que ver con cosas tan importantes como el aire que respiramos, entonces es gente que definitivamente quiere informarse bien sobre temas que son vitales para su vida. Entonces ahí es cuando viene lo otro. La persona bien informada es una persona que tiene elementos de juicio necesarios para tomar decisiones inteligentes en su vida. Por eso son inteligentes. Interesantes, porque qué rico uno poder conversar con alguien que sabe de lo que está pasando en su ciudad, en su departamento, en su país y en el mundo. ¡Qué maravilla! Una persona muy inteligente y calificada. Pues claro, precisamente por la anterior, la persona que uno lo tiene a un nivel de cualificación alto, la mira así, no porque uno sea más sumiso, sino porque respeta ese nivel de conocimiento, de cosas que tienen que ver con, vuelvo y digo, con la vida de todos, como lo político. Lo político es bien importante y entonces es muy bueno uno recurrir a programas que lo informen a uno bien, pero también a personas que estén cualificadas como ustedes. Entonces, no es un simple eslogan, es la certificación de que si están ahí son informados, inteligentes, interesantes y calificados, o sea que están in. Y entonces entienden perfectamente la campaña que hemos venido desarrollando desde hace algunos días a propósito de las elecciones regionales y locales del próximo 29 de octubre. Esa campaña que tiene que ver con que ojalá leamos, veamos y escuchemos muy bien a todos los aspirantes y a los candidatos cuando ya se inscriban el próximo 29 de julio. Ahí sabemos cuáles son definitivamente los candidatos. Entonces es muy bueno que los veamos, los oigamos y los escuchemos en sus propuestas, más no en sus peleas, más no en su bajeza, porque hay algunos que son bajos, son viles, son verrugas. No me da pena decirlo, aunque ustedes saben que tiendo a no ser agresivo, pero hay verdad personas que son bajas, viles y verrugas, que no quieren ver sino el mal en el otro. Entonces son difamadores, son injuriosos y son calumniadores. Ustedes saben que esos son delitos que son punibles además. Por eso no solamente terminarán siendo bajos, viles y verrugas, sino también delincuentes. Entonces nosotros no podemos ser conniventes con esa clase de personas y hemos venido invitando a que votemos por propuestas. Y el programa de hoy, a propósito de esto, está orientado a un ejemplo. Ya lo he manifestado así puntualmente en programas anteriores, pero hoy lo quiero dedicar para que lo entendamos realmente. Voy a dedicarlo a la forma en que Mauricio Tobón Franco, quien es aspirante a la gobernación de Antioquia por el movimiento El Parche, está realizando su campaña. No quiere decir que lo excuse, porque está también levantando la bandera antipetrista y antiquinterista, y a veces con rabia. Pero lo que me gusta es la forma en que está empaquetando, la forma en que está presentando sus propuestas. Vea, para la muestra un botón. Empecemos viendo este video en el que habla de que definitivamente hay que acabar con el hambre de inseguridad en el departamento de Antioquia. Lo vemos y sabrán a qué me refiero. Estamos cansados de ver cómo nuestras fuerzas militares y de policía están maniatadas por un gobierno con una posición blanda y permeable frente a la delincuencia. Colombia dejó de creer en la paz total. Yo digo, no más a los terroristas, no más a los narcotraficantes, no más a las extorsiones, no más a los fleteos, al asesinato de inocentes, a los atracos, al robo de celulares, a las vacunas. Ni un asesinato más en Antioquia por culpa de los secuaces del gobierno actual. Voy a devolverle a todos los antioqueños, a nuestras familias, a nuestros héroes de las fuerzas militares, a nuestros policías, la honra, la seguridad y la tranquilidad para que tengamos un departamento con presencia estatal en cada cuadra, en cada vereda, en cada municipio, en toda Antioquia. Nuestro departamento merece, necesita y exige orden, seguridad y sobre todo una figura fuerte que los defienda.
que los cuide, y ese soy yo. Los antioqueños sabemos salir adelante, y en mi gobernación vamos a devolverle la tranquilidad, la seguridad y la paz a todo nuestro pueblo. Antioquia Federal. Entonces vean el ejemplo, están proponiendo algo, que es lo que planteamos acá, seguridad para los antioqueños. ¿Cómo lo está proponiendo? Empaquetado en un video corto que definitivamente llama la atención de cualquiera de nosotros. No vayan a decir que no llamó la atención de ustedes. Con absoluta seguridad, sí. Entonces esta es una forma también de presentar propuestas de manera empaquetada. ¿Recuerdan esta semana que hablamos, o la semana pasada que hablamos con Carlos Naranjo, psicólogo, publicista y politólogo, que hablábamos de las heurísticas, de la tendencia de los seres humanos a tomar atajos cognitivos? O sea, nada de profundidad, nada que los ponga a pensar, sino lo más fácil. Bueno, esta es una forma. Recuerden que en ese programa hablamos de empaquetar las propuestas para lograr que las emociones, que es a donde le llega un político al elector, las emociones inmediatamente se vean sacudidas con propuestas. A propósito, veamos este segmentico cortico de Carlos Naranjo cuando nos hablaba sobre esa posibilidad de empaquetar lo profundo en lo emocional, como por ejemplo lo acabamos de ver en este video de Mauricio Tobón Franco. Carlos Naranjo. Sin embargo, lo interesante de esto es que él nos está diciendo, mire, normalmente tomamos decisiones en pensamiento rápido, tipo 1, pero también tenemos pensamiento tipo 2, que es un pensamiento reflexivo, que exige un gasto cognitivo mayor y en consecuencia no es lo habitual, pero que también lo podemos utilizar. O hablando de campañas políticas, podríamos hablar como de un punto intermedio, Roger, donde haya un argumento racional que sea envuelto, que sea empacado en la emoción. Y creo que un buen ejemplo de eso fue lo que sucedió en la campaña de Bill Clinton contra George W. Bush. Y es que el argumento era un argumento económico, era un argumento técnico, pero le añade al final un argumento emocional para permitir que entre en la mente de los electores y ellos puedan pensar luego en el argumento racional. Y ese término, porque no era el eslogan de la campaña, sino un término que apareció en uno de los debates, era «es la economía, estúpido». Si hubiera dicho solamente «es la economía», seguramente el mensaje hubiera pasado sin pena ni gloria, como pasa en la mayoría de los mensajes en estrategia política. Pero aquí le añadió un término absolutamente emocional que hizo que la gente se fijara en él. «Es la economía, estúpido». El ejemplo, esa es la economía. Y me hago el bobo, perdón la expresión, me hago el bobo, eso no tiene nada que ver conmigo, es muy complejo, qué pereza economía. Es la economía, estúpido. Claro, llama la atención, jala la emoción, de alguna manera conmueve. Eso es lo que estamos planteando y precisamente invitando a todos los candidatos. Porque miren, yo diría que Mauricio Tobón, por lo menos en mí, como periodista, ha venido ganando terreno porque ha llamado mi atención poderosamente y yo creo que también la de muchos de ustedes, con esto de empaquetar las propuestas de una manera que llama la atención, como si me dijeran estúpido. Yo, entonces me intereso. Corte para mensajes. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Bueno, sigamos con los ejemplos, con la esperanza de que muchos de los que están aspirando hoy a alcaldías en Colombia, a las 125 alcaldías de Antioquia y a la gobernación, 32 gobernaciones, una gobernación de Antioquia, pues tengan la convicción de que muchos de nosotros, entre ellos ustedes inteligentes, interesantes y calificados, y su entorno, no vamos a votar para aquellos que estén difamando, que estén injuriando, que estén calumniando, que estén vomitando, perdonen la expresión, la vileza, la bajeza de esos ataques al otro, porque es que eso debe decir mucho del personaje. Si tanto nos ha chocado la política porque desconfiamos, lamentablemente siempre, generalmente, ha habido gran desprestigio de la política, ¿cómo pretendemos ahora que vamos a acercarnos a la política, a confiar más en la política, si lo que vemos son estos ataques burdos, a veces criminales,
porque ya lo dije ahorita, injuria y calumnia son delitos penales que están tipificados en nuestro Código Penal colombiano. Entonces, digamos con el ejemplo, hablar de corrupción, la gente habla de corrupción, pero entonces aquí, en este videito corto de Mauricio Tobón, vamos a ver cómo es que él enfrenta el tema de Antioquia, no podemos seguir soportando la corrupción y que él debe ser quien acabe con la corrupción. Veamos. Hubo un momento en el que Antioquia era el departamento más desarrollado del país. Nuestras empresas y nuestra capacidad eran la inspiración de toda Colombia. Sin embargo, donde hay abundancia, llega la corrupción a empobrecer. Los políticos decidieron que nuestra riqueza debería ser de ellos. Aprovecharon el modelo centralista porque la distancia es fácil robar, porque no tienen que ver las caras de nuestros niños, porque no tienen que circular por nuestras calles y veredas, porque no tienen a sus familias viviendo acá, porque desde la capital no le dan la cara a nuestra gente. Por eso nos arrebatan nuestro futuro. El resultado de todo es la pobreza, la delincuencia, la indigencia, el suicidio y la desesperanza tan grande que todos tenemos. Pasamos de ser un referente de riqueza a ser un referente de pobreza. Somos presa de un gobierno de izquierda y necesitamos liberarnos del modelo centralista. Necesitamos liberarnos de la corrupción. Hoy los antioqueños sabemos que no podemos seguir eligiendo a los mismos de siempre. Tenemos que entregarle la riqueza a los antioqueños para que seamos nosotros mismos los que tomemos las decisiones de nuestro futuro. Antioquia libre de corrupción. Antioquia Federal. Bueno, ahí como con mantequillita también trata el tema de Antioquia Federal, que es, digamos, la propuesta central de Mauricio Tobón Franco, pero en ese contexto de una realidad que no queremos seguir viviendo ni en Antioquia ni en Colombia en general. Entonces, por eso es que parece inteligente y llamativo. Hemos aquí insistido mucho en que ojo con las fake news, ojo con las noticias mentirosas. Lo que voy a ver enseguida, lo que vamos a ver enseguida, pues de alguna manera sería una contradicción de lo que yo estoy planteando como principio, pero al mismo tiempo es la creatividad. No le vamos a creer, por supuesto, a lo que vamos a ver. Mejor dicho, tengo que adelantarlo de una vez. Es Los Simpson, otro capítulo de Los Simpson, diciendo que el gobernador va a ser Mauricio Tobón. Entonces, obviamente eso es una mentirilla, pero es la forma creativa, porque al fin y al cabo nosotros no nos vamos a comer el cuento. Veámoslo más bien. Los Simpson. Y los Simpson vuelven a predecir el futuro. Otra vez aciertan con un nuevo gobernante. ¿Qué más, viejito? ¿Bien o no? ¿Qué has hecho? ¿Qué has traído? ¡Ganamos con Tobón! Bueno, acá tenemos un votante de Mauricio Tobón. Al parecer muy feliz por este triunfo. Cuéntenos algo. Yo lo sabía. Petri Quintero no puede seguir manejándonos esto. En tu cara, hijo Pues, obviamente, pero es creativo, es lo que quiero yo decir hoy en este programa. La creatividad que sea capaz de superar la bajeza, miren la imagen, eso fue inconsciente, la creatividad que sea capaz de superar la bajeza de quienes atacan, de quienes injurian, de quienes difaman, de quienes quieren sangre en el otro. Una creatividad que vale la pena en las campañas a elecciones, en este caso locales y regionales. En lo que sigue también, obviamente es una mentirilla, entre comillas, es el uso de un personaje, la Madre Angélica que todos conocemos, para contraponer. Aquí hay de todas maneras algo de lo que yo siempre he criticado, y hay una contraposición. Es que no quiere decir de todas maneras que en política haya oposición. De hecho, hay un estatuto de la oposición, o sea, por ley constitucional y legalmente hay oposición y uno tiene que oponerse al otro. A lo que me opongo es que haya oposición con mentiras, con injuria, con calumnia y con infamia, con ganas de sacarle los ojos al otro, que eso es violento. No, si hay maneras creativas de oponerse sin mentiras al otro, pues
vale la pena reconocerlas, que es lo que yo hago hoy con este otro spot de Mauricio Tobón. Aquí está. Mucho se ha hablado de Petro y de su dichoso pacto. Pues bueno, de bueno no tiene nada. Cada vez hay menos limosnas en la iglesia y a la gente no le alcanza ni para el arroz. Quien niega a su hijo es capaz de negarnos todo. No lo creo, no lo creo. Pues en verdad os digo que Antioquia Federal es cortarle la cola al diablo hasta los cachos, para que podamos progresar en Antioquia y me puedan hacer un doblaje que no sea en castellano, hostias, y la gente me pueda entender que hay que votar por Mauricio Tobón gobernador. Bueno, esperemos que Mauricio Tobón y su equipo de trabajo no se vayan a meter en líos con la Madre Angélica, porque también hay que respetar los derechos de autor, ustedes saben eso, y a veces, pues, hemos estado en varias campañas y el hecho de utilizar una canción que esté pegando bastante y doblarla, parafrasearla con el candidato de uno, se convierte en delito, porque el autor puede demandarlo a uno. Esto tiene muchos elementos para tener en cuenta, pero yo quiero ser muy simple, como teniendo en cuenta los mismos atajos, paradójico también. Lo más sencillo es, hombre, si es posible hacer una campaña creativa que no importa que vaya en contra del otro desde el punto de vista de la oposición normal, sobre todo en un país polarizado como el nuestro, donde hay derecha y hasta extrema, e izquierda y hasta extrema, y en el centro parece que no hubiese nada, pues hombre, es obvio que haya esa contraposición de ideas, pero debe ser con respeto, ojalá con creatividad. Hagamos otro corte para mensajes, ya regresamos. Todo Franco, que nos explica la gobernación de Antioquia por el movimiento del parche, de quien estamos hablando hoy porque lo llamó la atención mucho con su forma de hacer la política. Hace parte de una coalición, la Gran Coalición por Antioquia, en la que están también Andrés Julián Rendón, Juan Diego Gómez Jiménez y Eugenio Prieto Soto. Ellos por ahí el 20 de julio van de tomar la decisión de por cuál o con cuál se quedan como candidato único para que se inscriba el 29 de julio. Esta será una decisión que se tomará mediante 2 encuestas y seguramente habrá algo más ahí metido para que haya la absoluta tranquilidad de quien quede y los otros lo apoyen. La otra posibilidad es que sean 2 las personas, los 2 primeros en las encuestas, de las 2 encuestas que he mencionado, sean 2 los que se inscriban y en el resto del camino quedan faltando junio, julio, agosto, septiembre y octubre, en esos 3 meses, si alguien sube más que el otro, pues entonces el de abajo adhiere al de arriba. Bueno, ellos ahí en la Gran Coalición por Antioquia, desde un principio han levantado una bandera, y es que ellos dicen que son un frente contra el eje o el bloque petrista-quinterista, y lo han mantenido. Al único que no he escuchado realmente hablar sobre el tema fuerte es Eugenio Prieto Soto, pero el que más duro habla es Juan Diego Gómez Jiménez, habla con vehemencia respecto de esa contraposición con el petrismo-quinterismo. Luego sigue Mauricio, después va Andrés Julián. Estoy hablando en los tonos y en la vehemencia. Bueno, aquí está en todo caso Mauricio, que es el segundo, diría yo, en tono y vehemencia, haciéndolo con creatividad. Se la juega de manera creativa para atacar las cosas de Gustavo Petro, presidente de la República. Dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Entonces se vuelven de derecha. Se vuelven de derecha. Ay, presidente Petro, esa lógica como que no funciona. Porque si es así, yo quiero que toda Antioquia sea de derecha, para que toda Antioquia deje de ser pobre y así podamos vivir todos muy felices. Son muchas las piezas que ha venido utilizando Mauricio Tobón en redes sociales.
Él está utilizando eso, las redes sociales especialmente, cree en ello. No lo hemos visto salir al territorio como si lo ha hecho Juan Diego Gómez, como si lo ha hecho también Eugenio Prieto. Tampoco hemos visto que André Julián Rendón está saliendo mucho a regiones, al territorio. Pero Mauricio definitivamente no. Está convencido que mediante las redes sociales y esos tipos, este tipo de mensajes va a lograr la gobernación de Antioquia. Pues vamos a ver, él cree en ello porque le pasó a Barack Obama y porque también le fue muy bien en ese sentido a Donald Trump. Vamos a ver, el 29 de octubre sabemos si realmente las redes sociales son tan fuertes. Aquí está otro ejemplo de lo que quiere decir como propuesta si es elegido gobernador de Antioquia, y lo dice a través de las redes sociales. Están atentando contra Antioquia. La corrupción se está tragando nuestro futuro. El microtráfico invade nuestras calles y veredas. Nuestros niños son víctimas de los traficantes de drogas. La prostitución se volvió la vía fácil para nuestras jóvenes. Ya no hay control. Las bandas criminales son las que gobiernan. Cuando perdimos las riendas de nuestra tierra, los políticos se burlan de los antioqueños. La debilidad de nuestros mandatarios da pie a que todos se burlen de nuestra esencia. Somos Antioquia, un sinónimo de grandeza. Nuestros hijos no se merecen esto. Nuestros abuelos no se merecen el desprestigio del que hoy son víctimas. Nuestra gente no puede pagar el precio de un gobierno centralista. Ya son muchos los que han pagado el precio de la violencia. Hay un hombre que puede hacer Antioquia grande de nuevo. Hay un gobernador sin miedo a desenmascarar la corrupción que nos corroe. Volvamos a traer la grandeza que nos ganamos. No te metas con mi tierra. No te metas con mi gente. Antioquia grande. Antioquia federal. Yo no sé ustedes, pero a mí pues el relato me ha logrado convencer pues hasta el punto que he decidido hacer un programa para reflexionar sobre el tema. Se quede claro que no es sobre Mauricio Tobón, sino sobre la estrategia de Mauricio Tobón, que es la que nosotros desde la semana pasada, cuando entrevistamos a Carlos Naranjo, psicólogo, publicista, magíster en economía y politólogo, hablábamos de, hombre, hay formas diferentes de hacer el planteamiento. Si la gente, por aquello de las heurísticas que nos mencionaba Carlos Naranjo, o sea, por los atajos cognitivos, o sea, porque somos muy facilistas, y eso nos hace manipulables, nos gusta lo rápido, lo ágil, lo que no nos implique leer y estudiar mucho, pues entonces esta es una buena forma de lograr que esos atajos cognitivos de nosotros los electores, pues encuentren un chip en el político, en este caso en el candidato, que lo mueva uno a decir, ah, momentico, es que yo me puedo emocionar, a mí me puede gustar mucho eso que estoy viendo, claro, pero es que eso tiene sentido, eso tiene fondo, eso tiene propuesta, de eso se trata. Precisamente vamos a escuchar, ya redondeando el programa, a Carlos Naranjo, recordándonos un poco sobre ese tema de los atajos cognitivos, de la capacidad no, yo no decir la capacidad, él dice a veces que es cualidad, a veces que es defecto, depende. Para mí no es del todo una cualidad cuando se trata de elegir bien. Entonces, lo voy a tratar hoy como un defecto, que es el de que nosotros prefiramos los atajos cognitivos, o sea, la cosa rápida, y a veces nos meten el dedo en la boca, permítanme la expresión tan paisa, sacarlo naranjo. Al menos no utilizamos generalmente en las decisiones de la vida cotidiana esas decisiones pormenorizadas y las resumimos. Elegimos un par de variables que nos parezcan relevantes y tomamos un atajo para esa decisión. Por ejemplo, a la hora de votar por un candidato, pues lo habitual sería que pudiéramos conocer las propuestas políticas de cada uno de los candidatos. Lo que pasa es que en términos reales, por ejemplo, al Consejo o a la Asamblea, es prácticamente imposible leerse todas las ideas que tienen cada uno de los candidatos. Entonces, al final terminamos resumiendo esa decisión con unos pocos partidos políticos con los que sintamos, por ejemplo, afecto, y también unos candidatos que, más allá de que nos parezca que tienen buenas o malas propuestas, nos caen bien o nos caen mal. Entonces, esa es la forma en que actúa la heurística, como un resumen, como un atajo mental
a la hora de tomar decisiones. Bueno, ya no voy a decir más, ya lo he dicho en todo el programa, sencillamente seamos inteligentes, inteligentes y calificados, sobre todo informados, y tomemos decisiones las mejores por nosotros, por nuestra familia, por nuestra sociedad, el próximo 29 de octubre. Elijamos bien con propuestas y ojalá los candidatos tengan la creatividad para hacernos llegar las propuestas aquí y aquí. Gracias, chao.